Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Tere, ¿cómo estás? Bien, Nieves, gracias a Dios. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora sí que estamos pues muy contentas una vez más de estar en este programa, Tere, para poder transmitirle pues temas importantes, temas actuales, temas que están sucediendo todos los días y que pues muy pocas personas hablan de estos temas, Tere. Y pues la verdad nos animamos a hacer este programa, pues dadas las circunstancias, ¿no? El tema de hoy es los ataques a la Eucaristía. Resulta que sí, Tere, la Eucaristía está siendo sumamente atacada. Así es. Por fuera de la iglesia y por dentro de la iglesia. Y usted no me lo va a negar que hemos llegado a ver incluso comerciales de televisión en donde se hacen burlas de la Eucaristía, de la Santa Misa. Así es un tema muy importante para tratar y que Dios nos ilumine, ¿verdad? En el nombre de Dios vamos a hablar para que ustedes, como los que nos están escuchando, los que nos están viendo, se enteren por dónde vienen todos estos ataques para estar alerta y también tomar, pues hacer algo, ¿no? Contra estos ataques, ¿no? Sí, entonces, bueno, comenzaremos principalmente, bueno, pues sabemos bien que el marxismo de lo que se trata es de negar la existencia de Dios. Entonces, en el marxismo, pues simplemente ahí se niega la existencia de Dios y entonces se le niega la libertad a las personas de practicar su propia fe, porque pues para el sistema es ilógico que tú practiques una fe que no existe, ¿no? Al no existir Dios, pues no existe tu fe, entonces pues deja de ridiculizarnos en este lugar y pues te cierra la libertad, ¿no? Eso es lo que hacen los marxistas. Así es, y nosotros tenemos que estar conscientes y conocer todas estas cosas para poderla defender, sobre todo, y para aumentar nuestra fe. Cada día tenemos que aumentar nuestra fe por medio de la oración y estar alertas y estarnos enterando, ¿verdad? De todos estos temas que se desconocen, Nieves, y que por eso la gente no hace nada, ¿no? Exactamente, y también vamos a platicar pues de que todo este plan, obviamente que es un plan diabólico, que viene planeándose desde siglos, desde que se instauró la Eucaristía, ha sido perseguida. Ya hemos hecho programas sobre la historia de la Eucaristía, usted lo invito a que los escuche porque son interesantísimos, y la historia de la adoración eucarística, y justamente se empieza a adorar la Eucaristía una vez que ha sido atacada. Se empieza el ataque y luego la respuesta de la iglesia es después. Es después del ataque. Y entonces en defensa, ¿no? Y por eso es la adoración eucarística, es fruto de los ataques, fíjate cómo. Entonces, bueno, espero que este programa tenga sus frutos y así es. Resulta que, pues también existen muchos sectas satánicas, diabólicas, que están obviamente atacando a la Iglesia Católica, pero hoy vamos a hablar principalmente de la masonería y de la masonería eclesiástica. ¿Por qué? Porque es que la masonería eclesiástica está actuando desde adentro, Tere. Entonces, el plan destructor viene desde adentro de la iglesia y es muy importante que lo platiquemos porque nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo en la iglesia. Así es sabiamente sutileza del demonio, yo digo, ¿verdad? Que utiliza a estas personas para destruir nuestra iglesia. Y como tú bien lo acabas de decir, esto viene desde hace años y ellos perfectamente saben por dónde van a destruir, ¿verdad? Empiezan destruyendo la casa, destruyendo todo, o sea, muy sutil, pero han sido perseverantes, que esa es otra de las cosas, que han seguido atacando y han seguido atacando. Y tristemente se le ha dado mucho auge en ese sentido, porque sin saber, nosotros vamos como borreguitos a hacer las cosas que no deberíamos de hacer. Fíjate. ¿Sí? Entonces, bueno, de lo que se trata aquí es también de descubrir sus planes, porque sus planes están al descubierto, se encuentran en internet. Yo lo encontré en un libro hace años,
Fíjate, en un libro de oraciones, en donde la Madre Superiora de este monasterio, que hizo su libro de oraciones, decidió poner este plan masónico para destruir la Eucaristía y para destruir la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos de antemano, y eso que no se le olvide, por eso no se puede perder el final del programa, que este plan masónico es para destruir la iglesia, pero que por arriba está la Santísima Virgen, que es la que va a aplastar a la serpiente, y sabemos que el triunfo lo tenemos garantizado. Así es. Esa es nuestra esperanza y eso es por lo que luchamos. Porque yo me pongo a pensar, yo leía la información que me hiciste favor de llegar, que desde muchísimo, desde el año 300 y cacho que ya empezó este ataque, y sin embargo estamos en el 2019 y no lo han podido destruir totalmente, porque hay muchas personas fieles, ¿verdad?, que han seguido defendiendo, que han seguido instruyéndose para poder, como tú, en este momento, hablar frente a ustedes y decir, por aquí es donde viene el problema, entonces, para instruirlos, ¿verdad?, en ese sentido, y no permitir que esto llegue a más. Pues sí, este informe se llama el informe 95 del plan masónico. Ojo que este plan está pedido para que se lleve a cabo dentro de la jerarquía católica, es decir, para todos aquellos que se han ido infiltrando, ¿sí? Y si usted duda de la infiltración masónica que ha existido en la iglesia, pues hay varios testimonios. Por ejemplo, está una excomunista que se llama Bella Dodd. Usted busque ese testimonio en donde ella pues platica cómo después de su conversión, durante su tiempo que trabajó con los marxistas, fueron infiltrados a la Iglesia Católica más de 1,000 sacerdotes comunistas, que en ese momento ya habían alcanzado pues que muchos fueran obispos e incluso cardenales. Entonces, esta denuncia la hace Bella Dodd en los años 40. Entonces, imagínate si eso sucedió entonces, ¿cómo estará infiltrada la iglesia? Entonces, entendamos que este informe 95 del plan masónico es para ellos, para los que están adentro de la iglesia, infiltrados. Y dice así: a lo largo de la metódica y constante lucha para hacer desaparecer a la Iglesia Católica, hemos tenido varios avances sustanciales conforme a las metas previstas. Hemos logrado una ruptura de una fe única y ya son muchos los que niegan y dudan de los dogmas básicos, es decir, de la presencia real, de la divinidad y de la resurrección de Jesús, de la virginidad de María y de la existencia del infierno, de los ángeles y los demonios. Fíjate cómo actúan, ¿no? Ellos, incluso dentro de la iglesia, pues ya nos ha tocado más de uno de nosotros, pues en donde encontramos sacerdotes que sí dudan de todas estas verdades de la fe. Así es, tristemente en el caminar, ¿verdad? Nos hemos encontrado con eso, que hay sacerdotes que nos dicen, no existe el purgatorio, no existe el infierno lo vivimos ahorita aquí en la vida. Y uno se queda con esa idea de que... Y no hables del diablo, porque el diablo no existe. Exactamente, o sea, esos son cuentos, esos son de nuestras abuelitas, de esto, lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? No hay pecado, todo es light. Al fin que yo hago el bien, no me meto con nadie. Todo no es subjetivo, ¿no? Todo es conforme lo que yo creo. Exactamente. Y no conforme a una verdad absoluta, que es la que nosotros creemos en la fe católica. Bueno, el siguiente punto dice: estamos buscando un estado de cisma y apostasía aún latente, pero real. Pues sí, ellos han creado un cisma ya dentro de la iglesia. Ya podemos ver que en estos tiempos, estamos hablando 2019, más que nunca se ve cardenal contra cardenal, obispo contra obispo. Incluso hemos visto posturas del Papa Francisco contra las del Papa Benedicto, porque abiertamente lo tenemos que decir, en donde pues de alguna u otra manera se expresó el Papa Francisco en una de sus pláticas que tuvo, fíjate, en las Navidades pasadas, en el 2018, en donde él se expresa diciendo que la Virgen no había nacido santa. Entonces, pues, ¿qué nos está queriendo decir? Que no existe la Inmaculada Concepción. Son de esos temas difíciles que estamos viviendo hoy. Y bueno, sigamos con esto y dice... Por favor. La contestación al Papa y a su doctrina. Bueno, pues aquí vemos durante varias décadas cómo ha sido atacada la figura del Papa. Incluso hoy en día, en lugar de llamarlo al Papa por su nombre, ¿sí?, que es Pedro, y sobre esta
piedra edificaré la iglesia, así se lo dijo Jesús a Pedro, ahora es el obispo de Roma. Entonces, pues, ¿qué lo quieren denigrar como obispo de Roma? Entonces, Ese es un ejemplo de cómo están haciendo este plan, ¿no? Exactamente. De tratar de disminuir el poder del Papa, ¿no? Y luego, control de editoriales y publicaciones católicas. Fíjate qué interesante. Yo normalmente cuando voy a las iglesias, a las librerías católicas, pues buscando un libro de Ratzinger en una librería muy grande, pues me lo tuvieron que buscar por ahí debajo, siendo el Papa Benedicto Papa. Entonces, ¿cómo es posible que ahí tenías montones de libros de gente que no conozco, ¿no? Y me voy enterando con el tiempo que había un fraile que se llama Tomás, por cierto, y este fraile dicen que es el fraile con más libros vendidos en el mundo. Estudié a ese fraile dentro de la Iglesia Católica y estudié a ese fraile y pues tristemente me doy cuenta que muere en Medio Oriente, no me recuerdo en qué país, apostatando de nuestra fe, casi volviéndose budista. Entonces, pues, es muy triste que pasen estas cosas, Tere. Así es. O sea, sí, tenemos que tener mucho cuidado en los libros que compramos, porque hay mucha confusión. Está como todo muy mezcladito, muy sutil, como siempre digo yo. Y no te quiero quitar mucho tiempo, pero siempre hay que fijarnos en el Nihil Obstat. O sea, que esté autorizado. Importante. Que esté autorizado. El Nihil Obstat es cuando la doctrina de la fe de la diócesis, donde se produce este libro, donde se edita, da una autorización diciendo que esto va de acuerdo a la doctrina de la fe, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso es muy importante. Luego, bueno, pues también están contemplando la entrada de miembros en las enseñanzas religiosas, sobre todo en las facultades eclesiásticas y seminarios. Y sí es cierto, porque de repente pues nos hemos topado con historias en las cuales pues nos encontramos con sacerdotes o incluso hasta monjas que las han formado mal desde el seminario, es decir, desde sus órdenes religiosas ya vienen contaminadas sus creencias. No, hoy es muy evidente los jesuitas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los jesuitas, pues ya vemos ahí al ¿cómo se llama? El superior del mundo, hoy en día es un padre Sosa. Este sacerdote ha negado la existencia del diablo. Sí. Entonces, bueno, pues estamos hablando del superior de los jesuitas a nivel mundial, que lo hace público. Entonces, así estamos. Así, sí, desgraciadamente, por eso la necesidad de que estemos continuamente orando por nuestros sacerdotes, por toda nuestra jerarquía, sobre todo por aquellos que van a formar a los seminaristas. Bueno. Y luego dice, los que fueron infiltrados en seminarios y congregaciones religiosas ahora han sido siguiendo puestos influyentes y actúan con eficacia. ¿Qué pasa? Que como dice Jesús, los malos son bien astutos y entre ellos se han apoyado. Entonces, pues estamos viendo cómo muchas veces están oprimiendo al buen sacerdote, le están negando participar, incluso el ordenar obispos o cardenales. Hoy en día a lo mejor se les facilita más a aquellos que están en este caminar, ¿no? En este caminar de infiltrados. Y sí se ve el poder que tienen en el mundo, ¿eh? Definitivamente, y es una contienda dentro de, tristemente, ¿verdad? Y nos da mucha pena tener que hablar así, pero es una contienda entre unos y otros, ¿verdad? Y como tú dices, al parecer los malos son los que tienen más fuerza y van aniquilando a aquellos que defienden con la verdad, con la luz que es Cristo, ¿no? O sea, sí, pero mira, la Virgen en Fátima dijo que cuando todo aparentemente esté perdido es cuando vendrá su triunfo. Amén. Entonces siempre tenemos que tener esperanza. Así por esto tenemos que pasar. Así o sea, que todo esto que estamos denunciando y platicando no se quede con un mal sabor de boca, porque esto es simplemente el camino para que luego, así como cuando murió Jesús en la cruz, qué importante fue que Jesús muriera en la cruz. Pues es que sin su crucifixión nosotros no seríamos salvos. Así es. Pues igual ahora, para que venga el triunfo del Inmaculado Corazón de María, tenemos que pasar por esta cruz, por la pasión del cuerpo místico de Dios. ¿Verdad? Así es, precisamente por eso es este tema, para que se vea lo que se está viviendo, pero también para que nos alegremos con el triunfo y vivir con esa esperanza de que María Santísima, como tú lo dijiste, va a pisar la cabeza del dragón, ¿no? Entonces, que así sea, y tenemos que vivir con esa certeza de que ya viene el triunfo, porque ya estamos viviendo todas las cosas que se tienen que vivir. Fíjate cómo se expresan en este documento, dice: colaboran con nosotros inconscientemente, pero eficazmente, obispos, sacerdotes y catequistas, así como varias congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Aquí lo que dicen es que a veces, pues en el bien pensar de una buena persona que
le cuesta mucho pensar mal del prójimo, pensar que el prójimo sea un infiltrado, que el prójimo venga a hacer esto a propósito para destruir. En ese afán de hacer el bien, estas personas colaboran con el mal. ¿Por qué? Pues a lo mejor por tibios, a lo mejor por falta de doctrina, a lo mejor pues le falta, a todos nos falta, en algún momento podemos perder una plática de esta manera, porque a mí me ha pasado. O sea, esto es general. Es humano estar en medio de muchos malos y que entre malos te confundan y entonces tú participes con ellos. Eso no es ni para criticar, es que eso es humano, ¿no? Así es. Y luego dice, marginación y desprecio de los sacerdotes y religiosos fieles a la doctrina tradicional. También lo estamos viviendo, Tere. Sí, son los ataques a sacerdotes buenos. Hoy en día, pues hay congregaciones que han sido sumamente atacadas. Ahí están los franciscanos de la Inmaculada. Es una congregación que pues ellos tenían muchas vocaciones y que recientemente pues fue comisariada por el Vaticano y ahora pues tengo entendido que la cerraron porque no tengo idea. Pero si ustedes estudian y leen esta congregación, los frutos que tenía, la cantidad de vocaciones y a lo que se dedicaban, que era verdaderamente a dar honor y gloria a Dios, dices, ¿por qué esta congregación fue perseguida? Por eso. ¿Verdad? Si empieza a dar frutos, el enemigo inmediatamente lo que viene es a cortar esos frutos, a meter la cizaña, como dice la palabra, ¿no? Entonces, fíjate que la Virgen en Fátima dijo también lo siguiente, dijo, sí, necesitamos que Rusia se consagre a mi Inmaculado Corazón con el Papa y todos los obispos del mundo, ¿verdad? Que Rusia se consagre. Si no se consagra, entonces esparcirá sus errores por el mundo entero y los buenos serán perseguidos. Eso es lo que estamos viviendo. Sí. Los buenos están siendo perseguidos. Se confirma todo. O sea, vemos que en la actualidad, en estos tiempos, tanta confusión, porque se ha ido confirmando todo esto. Y si esto viene desde la cabeza, si la confusión viene desde la cabeza, pues entonces sí, se viene. Incluso, como tú bien lo acabas de decir, no criticamos ni juzgamos, pero viene desde las catequistas, de abajo hacia arriba, porque es lo que transmiten y esa es nuestra generación, son nuestros pequeños los que van a crecer con esos valores. Y luego habla sobre la relajación de la confesión, con promoción de la absolución comunitaria. Fíjate que ya me ha sucedido a mí. En un retiro estábamos y de repente el sacerdote dijo, pues todos escriban sus pecados y yo les doy la absolución general. Pero ¿cómo? Eso es un pecado gravísimo de parte del sacerdote. Sí es verdad que existe este recurso en caso extremo, es decir, se está cayendo el avión. Hay un sacerdote en el avión, puede hacer esta absolución general, ¿verdad? Exacto. Fíjate que a mí me tocó, rápidamente te voy a comentar, una vez había muchísima fila para confesarnos. De repente salió el sacerdote y dijo, les voy a dar la absolución a todos, en general, y ya cuando tengan oportunidad se confiesan. Nos dio la absolución y todo. ¿Y sabes el comentario que hizo una señora? Ok, él va a cargar con mi pecado. Y es verdad. Y es verdad. O sea, es que es verdad. No saben lo que hacen. Ni cómo defender al padre. No saben lo que hacen. Exactamente. Si supieran lo que hacen, no lo harían. Eso también hay que estar conscientes. Sí, perdón. Hay sacerdotes que dicen, cuando yo dejo una penitencia larga y fuerte, yo la hago. Porque si esa persona no la hace, yo cargo con eso. Imagínate. Así es. Pues muy triste. Muy triste. Bueno, pues también habla sobre una pérdida de la oración en sus distintas formas, personal, rosario, vía crucis, procesiones, rogativas. Fíjate que ese ha sido nuestro caminar, Tere. Llevamos años promoviendo la oración, promoviendo el rosario, las consagraciones, promoviendo la Eucaristía. Y sí hemos sufrido esta persecución. Si yo, por ejemplo, quiero solicitar una cita con un señor obispo para hablar del tema de la vida y la familia, consigo la cita. Pero si yo quiero hablar de una consagración, no me dan la cita. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos? Exactamente. ¿Qué está sucediendo, no? Pero es verdad. Así es. Es real. Así es. Entonces, bueno, pues de esa manera, pues obviamente la pérdida de la oración en sus distintas formas, pues ya es un fruto para ellos, en donde vemos que claramente, pues además que tenemos que entender que se está atacando a las personas con los 10 mandamientos, es decir, a los 10 mandamientos se les está incitando a que pequemos. La masonería a eso se dedica. Entonces, por ejemplo, contra el pecado de la envidia, pues digo al revés, contra la virtud de la
pureza de intención nos fomentan el pecado de la envidia. Y entonces vamos a ver en Hollywood películas y más películas y series de televisión en donde pues la envidia es elogiada, ¿no? Así es. La gula es elogiada hoy en día. Y así podemos hablar de las virtudes teologales. ¿No? Exactamente, y los 7 pecados capitales. Pero esto tiene mucho sentido, porque si se quita la oración es la que te une a Dios. Entonces, si te quitas de orar, te separas de Dios, ¿verdad? Y al separarte de Dios, como lo decíamos, todo es lie. Y caes en las tentaciones más fácil. Caes muy fácil, porque no tienes esa fortaleza que nos da la oración, porque no tienes la fortaleza que nos da la Eucaristía diaria, el alimento diario espiritual, la adoración, etcétera, todo lo que hemos hablado en este programa, ¿no? Y entonces, déjenme decirles, somos presas fáciles del enemigo para caer y para perdernos. Así es. Y bueno, el desprecio de la devoción a María como algo cursi y anticuado. Pues fíjate que sí, lo estamos viviendo, es difícil, pero cuando uno trata de compartir que María es pues ahora sí que es el alma predilecta del cielo, que es la mujer más poderosa. El otro día en un grupo de Rosario, una señora dijo, oigan, ustedes ya se oyen como protestantes. Y le dijimos, ¿por qué? Pues, ¿cómo que la Virgen es poderosa? Yo dije, no, pues la protestante es ella, ¿no? Está bien confundida la gente, de verdad. Exactamente. Ellos, nosotros no pensamos, y siempre se ha dicho, nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos, la aceptamos, la amamos, por ser simple y sencillamente la Madre de Dios, ¿no? Y como la Madre de Dios tiene más privilegios, es la privilegiada porque fue obediente, porque fue pura, porque fue la perfecta. O sea, Dios Padre no pudo haberse fijado en cualquier mujer, ¿estás de acuerdo? La tuvo que haber elegido para ser la Madre de Dios en su sabiduría y en su amor. Y esa fue nuestra Madre Santísima. Y entonces nosotros tenemos que defenderla, tenemos que defender toda las verdades teologales de que ella fue los dogmas de la Inmaculada Concepción, de que nació virgen y es madre, exactamente, de que sigue siendo virgen y madre. Exactamente, y tener esa vivencia de acercarnos a nuestra Madre Santísima por medio del rosario, por medio de la oración, para que sea ella quien presente nuestras oraciones y nos lleve y nos enseñe el camino de su Hijo, que es Bueno, y ahora aquí viene el tema central del tema al que vinimos a tocar el día de hoy, y es la desvalorización de la Eucaristía, en donde dicen aquí, han sido eficaces las medidas que propusimos. La primera medida, cambiar la estructura de la misa, diluyendo el aspecto vertical y acentuando el horizontal. Fíjate que yo he asistido a muy pocas misas con el rito extraordinario, que es el que se hace en latín, pero el otro día lo comentaba aquí en este programa. O sea, si tú vas a una de esas misas, se percibe la adoración, se percibe el respeto y se percibe sobre todo lo inmaculado con lo que se celebra la liturgia de parte del sacerdote, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en la misa del rito ordinario, que es en la que participamos la mayoría de los católicos, obviamente que es válida, obviamente que sí está presente nuestro Señor, pero tristemente lograron meterse dentro del Concilio Vaticano II para luego lograr este cambio en la misa, y aquí lo dice, para diluir el aspecto vertical y acentuar el horizontal. Es decir, ahora las personas creen que van a misa porque se lo merecen y que el centro de la misa son ellos. Es decir, Dios va a venirse en este momento a hacerse presente para mí, y es todo lo contrario, ¿no? Exactamente, nosotros vamos... Exactamente, sí nos vamos al momento de recibir la comunión, nos vamos a unir, comunión, pero es Él el que nos va a dar, nosotros somos nada. Nosotros vamos en calidad de nada. De nada. Y durante la misa se acentúa la paz entre nosotros, o sea, sí se hicieron una serie de cambios. Por ejemplo, uno muy típico, quitaron el sagrario del centro y pusieron el trono del sacerdote. Entonces, ahora la gente está tan confundida que cuando está la iglesia llena antes de que comience la celebración eucarística, ¿qué pasa? La gente habla como si nada y entra el sacerdote y todo el mundo permanece en silencio. Es decir, le dan más importancia al sacerdote que a la Eucaristía, porque el trono del templo lo tiene el sacerdote. Así y al sagrario lo movieron a un lado. Exactamente, y eso es lo que confunde a la gente, por eso es que se atreven a estar platicando, a estarse saludando, a estarse, etcétera.
Y cuando el Padre entra, cuando de hecho Jesús está ahí en el sagrario, está vivo y presente. Entonces, desde que entremos al templo, tenemos que guardar ese respeto y darle la dignidad al Señor. Es un lugar santo, ¿no? Le quitaron la libertad litúrgica, quitando ornamentos, eliminando ceremonias y vulgarizando y devaluando los ritos. A ver, aquí obviamente todavía tenemos sacerdotes que aman a nuestro Señor y que siguen celebrando con muchísimo respeto, a pesar de sus vestimentas que ahora se utilizan para las nuevas misas en el rito ordinario. Pero eso no quita que la belleza de las vestimentas del rito extraordinario son extraordinarias. O sea, uno las ve y dice, pues eso cuesta una fortuna, empezando por el precio, ¿no? Ahora imagínate lo que viste una ceremonia con una túnica bella o con una túnica normal, como las que estamos acostumbradas. Ahora, lo más grave de todo esto es que ya hemos visto y estamos viendo, y usted lo busca en internet y lo encuentra así, cómo se han ridiculizado en muchas misas durante la liturgia. Por ejemplo, han salido sacerdotes vestidos de payasos. Me acaban de enseñar una misa en donde el sacerdote celebra la Eucaristía con leche y con pan. Entonces, claro, se está haciendo una especie de parodia de la misa, ¿no? Es una tristeza. Sí, es una tristeza. Es una tristeza, pero es una estrategia, aquí lo dicen. Vamos a hacerlo, dice, vamos a vulgarizar y vamos a devaluar la liturgia, ¿no? Dice, se devalúan los ritos. Con esa palabra lo dicen ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Que es camino a la destrucción. Comulgar de pie y en la mano, quitándole la importancia a la hostia. A ver. Sí, ya hemos hablado estos temas aquí en este programa y bueno, sí, efectivamente hemos visto que la estrategia del demonio a través de la masonería es precisamente destruir esta dignidad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hasta los masones saben que destruyendo la presencia de Dios se viene quitando la fe de los católicos. Y ¿qué es lo que quieren? Su finalidad es destruirnos. Entonces se empezó a dar la comunión de pie. Y la comunión en la mano. Fue rebeldía de algunos obispos en su momento. Exactamente, porque aunque es una realidad que estamos viviendo, no significa que eso se tenga que hacer. Y no hay algo que obligue a los sacerdotes, por ejemplo, ni a que lo tomen de hincadas, ni a que lo tomen de pie, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos nosotros que tratar de hablar con nuestros sacerdotes para que se vuelva a retomar, ¿verdad? Los reclinatorios. Los reclinatorios, que para muchas personas, a eso es donde yo iba, porque para muchas personas nos cuesta trabajo. Yo la última vez que me hinqué, al momento de hacerme a un lado para poderme incorporar, te podías levantar. No, me pegué en una banca y se me regó el líquido. Entonces, como este problema pueden pasar muchos en las personas ya grandes y todo, el sacerdote que a mí me formó, nos enseñó a poner reclinatorios para que la gente se hinque a tomar. Y él lo preguntaba, ¿quieres o no? Él lo daba. ¿Qué hacíamos nosotros los laicos? Les apoyábamos, porque tienen mucho trabajo los sacerdotes para poner y quitar. Entonces nosotros poníamos y nosotros quitábamos, y es lo que tenemos que proponer en las iglesias, y es lo que estoy peleando, ¿verdad? Que me permitan poner un reclinatorio y yo me comprometo a ponerlo y a quitarlo, para que no estorbara. Pero obvio vemos aquí que es un plan masónico, comulgar de pie y en la mano, para que de esta manera le van a quitar importancia a la hostia, claro. Porque cuando uno llega a pedir una galleta, la pide de esta manera. Y si uno pide la hostia así, es más, hemos visto algunas misas multitudinarias en donde le están pidiendo la hostia, que es nuestro Señor. Exacto. Y la toman con la mano y la pasan al de atrás, porque el de atrás no puede acercarse al comulgatorio. Entonces, lleva de mano en mano y eso estamos viviendo tiempos duros. Se cometen sacrilegios, porque de una mano a otra mano van quedando las partículas. Si ya no tienes la precaución, lo limpias y eso. Esa es una estrategia de los masones. Ellos dicen, es un símbolo, ¿verdad? Es como a los niños chiquitos solamente se les da la comida en la boca, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿verdad? En primer lugar, no es una comida, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y la palabra del Señor dice que nos hagamos como niños, ¿verdad? Entonces, acercarnos a Dios, a recibir la Sagrada Comunión como niños, es decir, con la inocencia, sin pecado, limpios, etcétera, para que podamos recibir todas las gracias que Dios nos quiera dar. Así es. Bueno, otro de los planes es eliminar la genuflexión y toda forma de reverencias. Fíjate que yo supe, en algún libro está la anécdota en donde una persona que no era católica
entra a una iglesia y se da cuenta que está el sacerdote solo. Y cuando el sacerdote se retira de donde está y se arrodilla frente al Señor y se va, dice esta persona, dice, entonces sí es verdad que está ahí nuestro Señor, porque creyó solo por verlo en la genuflexión. Entonces, para que vean la importancia de hacer estos actos. Pero fíjate qué interesante, vio a una autoridad. Sí, claro, es muy importante que nuestros sacerdotes nos den ejemplo. Exacto. Y bueno, pues si ellos mismos están dando el ejemplo de que no hay que arrodillarse, pues imagínate de ahí para abajo el sacristán y luego la comunidad entera, ¿verdad? Así es. Sí. Y dice, alterar el sentido del pecado. Fíjate, promover la inmoralidad, entendiéndola como libertad y progreso. Es decir, la libertad sexual, últimamente metiendo el término género para ir en contra de la naturaleza y permitir toda clase de relaciones. El usar preservativos, anticonceptivos, homosexualidad, promoción de la pornografía en videos, cines, revistas y sobre todo en televisión. También metiendo la violencia inhumana. O sea, esto ya son palabras mayores, es difícil ahorita a lo mejor pues ver con claridad cómo es que los masones están tratando de hacerlo, pero es un hecho de que pues sí, ya hay debates entre sacerdotes contra sacerdotes y cardenales contra cardenales en los concilios en donde pues se vota. Entonces, ¿qué? ¿Le damos la comunión a los homosexuales o no? Y entonces dicen en el concilio, pues un porcentaje dijo que sí. ¿Cómo? Pues bien sabemos que es un pecado grave, ¿no? Sí. Es una forma grave de vida, la vida activa del homosexual. Exactamente, y ahí es donde hay confusión, y permíteme hacer un comentario, porque a mí una persona se acercó y me dijo, ¿acaso a los homosexuales no los quiere Dios? ¿Por qué no los admiten en tu iglesia? Dije, no, estás equivocado. La iglesia te abre los brazos, pero no está de acuerdo contigo. Lo que te sugiere, te acoge como iglesia, lo que te sugiere es que no lleves esas prácticas. Y otra cosa, he visto también una página de internet que es de sacerdotes homosexuales, que ellos se declaran que viven en castidad y que por eso son sacerdotes. Cosa que la iglesia no acepta, sacerdotes homosexuales, por una razón, porque no son personas ordenadas. Entonces, al no tener equilibrado su pensamiento, pues ¿cómo pensamos que van a poder dirigir una parroquia o dirigir a su feligresía? Por lo tanto, estos sacerdotes que se pronuncian homosexuales, pero que viven en castidad, dicen que tienen todo el derecho a vivir de esa manera y seguir siendo sacerdotes. Pero si tú estudias un poco más a fondo la página, encuentras que lo que andan buscando es que la Iglesia Católica diga que la homosexualidad es normal. Quieren quitar esta categoría de enfermedad que la Iglesia Católica pues ya se declaró, ya dijo que la homosexualidad es totalmente, como dije hace rato, irregular. Totalmente, ¿qué? Se me fue la palabra ahorita. Totalmente desordenada. Desordenada. Entonces quieren quitar estos temas dentro de la iglesia y están trabajando arduamente desde hace muchas décadas. Bueno, la palabra del Señor bien lo dice, ¿no? Ellos les dicen los eunucos, ¿no? Unos se hacen y otros se hacen, pero Dios no los hace así porque ellos alegan, es que Dios me hizo así. No es cierto. Como dice un sacerdote, Dios no hizo términos medios, hizo hombre y mujer. Y luego promover el amor libre, las relaciones prematrimoniales y el divorcio. Pues fíjate, ya me ha tocado escuchar testimonios de personas que van a cursos prematrimoniales en donde el sacerdote que está dando el curso se burla de aquellos que quieren vivir en castidad y que además pretenden no usar anticonceptivos. Yo me quedé helada, pero eso le pasó a alguien muy cercano a mi familia, en donde en el curso prematrimonial el sacerdote se burló de, en este caso era mi prima y su esposo, porque ellos vivían castos y además pretendían no utilizar anticonceptivos. El sacerdote se burló en el retiro, en los cursos prematrimoniales. Para que nos demos cuenta cómo está la confusión. Bueno, pues cómo se ha filtrado, ¿verdad? Como tú me comentabas, ¿no? Las palabras de San Juan Pablo II que nos dijo, ¿no? El humo de Pablo VI nos dijo que el humo de Satanás se había filtrado en la iglesia. O sea, ¿ya está? Ya está. Pero bueno, nosotros volvemos a ya este fue el informe 95, del cual pues con mucho gusto pues queríamos platicarles, pues para que estemos atentos, para que conozcamos y para que además
podamos nosotros también tener nuestras propias estrategias. Fíjate que este documento, no sé si lo pueda subir, se llama El triunfo de la Virgen María sobre la masonería. Me encantaría podérselo subir en un link ahí dentro de algún comentario en este video para que usted lo pueda descargar, porque la importancia, fíjate que este documento yo lo encontré publicado en una página masónica. Fíjate. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues vamos a hacer un programa sobre esto, ¿no? Así es. Y bien decíamos que los verdaderos sacerdotes de la Iglesia Católica, más que nunca, deben aprender a ejercer su poder sacerdotal. Así es. Esa es la esperanza. La esperanza es que sí existe un Dios, que es un todopoderoso, ¿verdad? Y que además Jesús está presente con nosotros en la Eucaristía. Entonces, que estas cosas no nos decepcionen, que no nos desanimen, porque al revés, animémonos a nuestros sacerdotes, animémonos nosotros mismos para poder contrarrestar estos ataques a la iglesia, ¿cierto? Cierto, y sobre todo hablar con nuestros sacerdotes, que ellos tienen esa autoridad, porque no se la creen porque dudan de la presencia, y Dios les ha dado toda la autoridad con esa unción, con ese sacerdocio de cuando ellos se ordenaron, de, como dice la palabra, de alejar potestades, van a vencer con San nuestra Lucas, Madre Santísima. Lo voy a leer. Exactamente. San Lucas capítulo 9 dice, del versículo 1 al 2, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar las enfermedades, y les envió a anunciar el reino de Dios y a hacer curaciones. Ellos tienen toda la potestad. Y fíjate que es muy importante que nosotros también nos ilustremos, leamos, aprendamos, para nosotros animar a nuestros sacerdotes, que también obviamente tenemos mucho que rezar por ellos, sí, pero también tenemos mucho que reconocer que la presencia real de nuestro Señor Jesucristo es lo que es el centro y culmen de nuestra iglesia, y tenemos que defenderlo, ¿no? Así es, y es muy importante nuestra oración para nuestros sacerdotes, porque nosotros con nuestra oración los sostenemos, y nuestra Madre Santísima a través del Santo Rosario les da esa libertad, les quita el miedo para poder actuar y hacer lo que tengan que hacer en un momento dado. Invitemos a nuestros sacerdotes a rezar el rosario, a que se consagren a nuestra Madre Santísima, que ella es la que les va a dar toda esa, les va a ayudar a recorrer todos esos caminos, a superar los bloqueos, las tentaciones, porque ellos también son seres humanos, son sacerdotes, siendo muy atacados, y están siendo pobrecitos. sobre todo aquellos que quieren defender, que todavía tienen sus raíces de guardar esa dignidad a nuestro Señor y todo, van a ser atacados y son muy perseguidos también. Entonces oremos por ellos para sostenerlos. Y Juan Pablo II nos dice, no tengáis miedo, Cristo está con nosotros. Es real, Cristo Así sí es. está con nosotros, y tenemos que tener la certeza y la fe y la esperanza. Mira, hay una oración de San Francisco que me fascina y que la acabo de aprender, y dice así: bendito y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta, sabiduría y entendimiento para vivir tu voluntad. Imagínate qué maravillosa es esta oración. Con eso tienes todo. Si nuestros queridos sacerdotes verdaderamente le piden a Dios una fe cierta, una fe recta y una esperanza cierta, ¿tú crees que hay manera de que alguien lo tambolee? No, para nada. Es pedir. Y qué mejor que por mediación de nuestra Madre Santísima. Así es, si tú, hermana, estás en un lecho, nos estás escuchando, el lecho de la enfermedad, tu oración tiene mucho poder para nuestros sacerdotes. Tu sufrimiento. Oremos, tu sufrimiento, que cuando tú ofreces ese sufrimiento, esa enfermedad, y la unes con nuestro Señor para que les dé ese valor, ese amor a la Eucaristía a nuestros sacerdotes, hazlo. Lo más grande que le podemos ofrecer como nosotros como seres humanos. Exactamente. Entonces, oremos por nuestros sacerdotes, y como dijo Nieves, que le agradecemos que nos toque estos temas, que nos ilustran, que nos ayudan, porque hay cosas que desconocemos, pero que de aquí en adelante no nos preocupemos, sino que vivamos con la esperanza de que nuestra Madre Santísima y nuestro Señor, que está presente en la Eucaristía, no va a permitir más allá de lo que Él quiera. ¿Quién como Dios? Dice San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Quién como Dios? Va a ser una lucha espiritual que se está viviendo, porque la estamos viviendo día a día, pero es una lucha ganada. ¿Saben desde cuándo? Desde hace 2000 y tantos años, por nuestro Señor en la cruz. Así es.
Y bueno, aquí para una recomendación final, para nosotros también estar listos en esta batalla, es muy importante llevar una vida de conversión, oración, sacrificio, caridad y amor al prójimo. A observar los 10 mandamientos de Dios, a frecuentar los sacramentos, a rezar el Santo Rosario y a vivir en estado de gracia. Debemos hacer penitencia, ayuno y oración, pues todo esto lo hacemos para disminuir la acción del demonio y ayudar a la Iglesia, ya que todos somos católicos y todos somos responsables de este momento. Y en algún momento, pues sí, Dios también nos dirá, ¿no? Exactamente. ¿Qué hiciste sabiéndolo? Exactamente, utilicemos el arma que utilizaba el Padre Pío, que es el Santo Rosario. Dicen que el demonio tiembla desde el momento en que nosotros tenemos en la mano el rosario. ¿Cómo se pondrá? Cuando nosotros rezamos el Santo Rosario. Y bueno, para terminar el programa me gustaría recordarles que la Virgen de Fátima dijo, y al final mi corazón inmaculado triunfará, y para que nos quedemos con ese sabor de boca en donde sepamos que estamos con la triunfadora. Amén, que así sea. Somos su ejército, comandados con la capitana principal, que es nuestra Madre Santísima. Sí, y yo le digo a mi alegría, Madre Santísima, qué Madre alegría. nuestra Inmaculada, muéstranos tu poder, salva a la Iglesia. Que así Pues sea. que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga, que Dios nos ayude en estos tiempos de confusión y sigamos perseverando en la oración, en la Dios los adoración. bendiga.